pour rédiger une pétition contre cette injustice criante. Finalement, la pétition des intellectuels pour l'honneur de Dreyfus, qui compte 3000 signataires, est publiée dans l'Aurore, un des principaux quotidiens parisiens. Quand Proust encourage ses amis aristocrates à la signer, il est atterré de leur réaction. Ainsi, certains n'hésitaient pas à demander « Et vous, que faites-vous de vos juifs? Vous les gardez ?» Parmi la noblesse, beaucoup donnent raison à l'armée. Certains font même partie d'un groupe violemment antisémite, la Ligue de la Patrie Française. Même après la réhabilitation du capitaine Dreyfus, l'antisémitisme continuera d'entacher la société française, comme Proust l'écrira plus tard. Ayant perdu ses illusions, Proust boude le grand monde. À l'approche de la trentaine, il adopte un rythme nocturne, se lève dans l'après-midi et travaille tard dans la nuit à la rédaction d'un roman autobiographique dont il baptise son héros Jean Santeuil. Impression d'enfance, dispute avec son père, sa colère face à l'affaire Dreyfus, il veut tout y mettre. Cette fois, il révèle son ambition seulement à quelques amis et à sa mère. Et pourtant, Monsieur et Madame Santeuil, qui avaient d'abord encouragé Jean à aller dans le monde, étaient ennuyés de voir Jean ne plus travailler, ne plus lire, ne plus penser, et n'en avoir même plus de regrets ni de honte. C'est un garçon qui aurait pu faire tout ce qu'il aurait plu et qui ne fera jamais rien, disait son grand-père. Pendant 4 ans, Marcel Proust travaille à son roman, rédigeant près de 1000 pages. Mais l'histoire lui échappe. Sans comprendre qu'il tient là les germes de son futur chef-d'œuvre, il abandonne Jean Santeuil. Le roman sera publié en 1952, d'après les manuscrits retrouvés chez la nièce de l'écrivain. L'échec du premier roman de Proust, Jean Santeuil, est dû au fait qu'il ne savait pas où il en était. Par contre, quand il commence à la recherche du temps perdu, il sait parfaitement où il en est, qui il est et quel ton il va utiliser. Ce n'était pas le cas dans Jean Santeuil. C'est pour cela que l'histoire manque de substance, même si on y trouve de bonnes choses malgré tout. Le 23 novembre 1903, le docteur Proust fait une attaque à la faculté de médecine. Il meurt 2 jours plus tard. Une perte qui ne fait que renforcer le sentiment d'échec de son fils Marcel. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il avait de gentillesse et de simplicité. Je tâchais non de le satisfaire, car je me rends bien compte que j'ai toujours été le point noir de sa vie, mais de lui témoigner ma tendresse. Et tout de même, il y avait des jours où je me révoltais devant ce qu'il y avait de trop certain, de trop assuré dans ses affirmations. Ma vie est recommencée. Si j'avais un but, une ambition quelconque, cela m'aiderait peut-être à la supporter. Mais ce n'est pas le cas. Sur les instances de sa mère, Proust se remet à travailler sur un projet en attente. La traduction de l'œuvre de l'anglais John Ruskin, un critique d'art visionnaire. Le poète Kenneth Rexroth a dit un jour qu'un poète qui n'écrivait pas devrait se consacrer à la traduction, histoire de s'occuper et d'apprendre. C'est exactement ce que Proust a fait. Ruskin était un auteur extrêmement doué. On ne lit plus beaucoup aujourd'hui parce que sa conception de l'art est très différente de la nôtre. Mais son écriture elle-même est magnifique. Proust a appris énormément de choses en traduisant. Même si son anglais était mauvais, il a absorbé ce que Ruskin pouvait lui apprendre sur les mécanismes de l'écriture. De la cathédrale d'Amiens, Ruskin disait qu'elle était une Bible sculptée dans la pierre. Pour traduire son ouvrage sur la structure gothique, Proust fait appel à sa
sa mère, dont l'anglais est excellent. En 1904, il publie sa traduction précédée d'une préface de 100 pages dans laquelle il clarifie ses propres convictions artistiques. Dans À la recherche du temps perdu, son narrateur visite la cathédrale, qu'il considère comme une déclaration sur l'art et non sur la religion. L'expression parfaite du pouvoir de l'art de résister aux forces du temps. C'était un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à 4 dimensions. La quatrième étant celle du temps, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais les époques successives d'où il sortait victorieux. Cortado el asunto, pero tengo 2 horas para la exposición, entonces, ¿esto ya funciona? Sí. Bueno. Bien, entonces vamos... Sí. Sí. De todos modos, aunque ya nos dimos una idea, ¿se está escuchando? Pero esta vaina no sirve. No, eso es para grabarlo. Ah, ¿me está grabando? Sí. Pero 2 aparatos, bueno. Bueno, ya casi. Más adelante les voy a parafrasear algunos elementos propios de la vida de Proust y de la obra, pero sobre todo presten atención en un asunto importantísimo de la narrativa proustiana, y es que todo el tiempo Proust, incluso antes de la muerte de su madre, se refugia en la escritura y siempre está volviendo al pasado. Un asunto muy curioso de Proust es que los psiquiatras y los psicólogos son quienes más han estudiado, basados en la obra de Proust, la psicología de este autor. Ningún otro artista en la historia de la ciencia ha sido más citado y más referenciado que Proust, sobre todo por los psicoanalistas, y no solamente por su asunto de homosexualidad, sino por el complejo que tenía, el amor que tenía a su madre. No era simplemente una amiga. Quizás evidentemente fue coitus interruptus el asunto, porque a partir de la muerte de su mamá, Proust se encierra y comienza a escribir en busca del tiempo perdido. Todo el tiempo con la intención de rememorar aspectos propios de esa cercanía y de ese vínculo con ella. Bueno, sigamos. Ok. Mi querida novia me hizo esa diapositiva. Aquí hay unos aspectos bien importantes, vitales. Primero, vamos a comenzar por las magdalenas, que son esa especie de como muffins o galletas, como una especie de un pasaboca. Acá no sé si los vendan, y que son vitales, importantísimos en la rememoración que hace Proust y de la explicación neurocientífica, neurofisiológica de la evocación de los recuerdos. 2. El té acompañado de la magdalena. Lo que le sucedió a Proust fue que en un momento, mientras
se comía una magdalena, cayeron unas moronas y ese detonante hizo que él evocara aspectos de su vida pasada que no los recordaba. Y esa rememoración fue muy impresionante para Proust porque fue una rememoración muy fiel que él no estaba buscando, pero que en ese momento el hecho de ver cómo caían las migajas de la magdalena, lo llevaron a un momento propio de su infancia, ¿sí? Y a un momento muy fiel de su infancia, que por más que él hubiera querido buscarlo en su mente, en algún almacén, no lo hubiera encontrado de esa forma. A ver, el asunto de la pasta, voy a contar primero lo del libro, pero al final les cuento de quién se trata. Alguna vez fui a la biblioteca de un amigo que frecuento mucho. Ese amigo ya está muerto, pero soy muy amigo de su esposa. Y resulta que esa casa es prácticamente una biblioteca. Ese día hicimos pasta, porque la esposa de este señor es de ascendencia italiana. Y hacer pasta es decir, hacer todo el proceso de la pasta, hacer la pasta. Yo tengo muchas taras en mi vida, medio tarado, pero si hay una tara bien particular es con la culinaria. Resulta que mientras se quedaban en la cocina tratando de despegar, eso es terrible, eso es peor que una conferencia de 3 horas, ¿sí? Tratar de hacer esas pastas. Yo me fui y aproximadamente entre unos 20.000 libros, pueden imaginar, ubiqué un libro que, como se dan cuenta, está muy derruido. Y resulta que me llamó la atención ese libro por una razón, y es que ese libro tenía un poco de hojitas metidas entre cada una de las páginas del libro. Entonces, cogí ese libro y resulta que ese libro era En busca del tiempo perdido de Proust. Y tenía, diría yo que casi que 3 hojas, en intermedio de cada 3 hojas, habían anotaciones de este señor, que al final de la conferencia voy a decir de quién se trata, para no perturbarlos y para no ser tan vanidoso y contar cosas que quizás no son tan relevantes. ¿Ok? Cuando comencé a mirar las notas de este tipo no es literato, ¿no? Me llamó poderosamente la atención que lo que hacía el tipo era traer a Freud para analizar a Proust. Pero les estoy hablando del año 60, 1960, 1970, sucedió eso. La neurociencia hoy en día está haciendo esas elaboraciones. Eso es un trabajo por hacerse, pero bueno, lo tendrá que hacer la esposa de este señor. Después les cuento sobre el asunto. Iniciemos. Bueno, el señor que ustedes ven a su derecha es el doctor Eric Kandel. Tiene en su premio Nobel de Medicina en el año 2000. Eric Kandel es el científico vivo, eso no lo digo yo. Acá tengo estudiantes míos de dimensión biológica y lo podrán reconocer. Eric Kandel es el científico vivo, no sé si se murió anoche porque nació en 1929, pero si no se ha muerto, es el científico vivo más importante que existe. Eric Kandel, en su laboratorio, esto es bien especial por el vínculo que vamos a tratar de establecer, ha revelado en su último libro que escribió, que se llama En busca de la memoria. Mire que el libro de Proust se llama En busca del tiempo perdido. El libro de este señor se llama En busca de la memoria. Reveló que cuando él llega al laboratorio, claro, pues imagínense el trabajo de un científico, pero en principio lo que hace es leer literatura, es amante del arte. Y es amante en particular de uno de mis favoritos en pintura, ¿no? Gustav Klimt y
Egon Schiele, del cual he hablado bastante, o por lo menos hice una conferencia dedicada a estos señores acá en la universidad. Pero también lee a Marcel Proust. Mientras está leyendo a Proust, sus investigadores, que él los pone a hacer algunas actividades desde la bioquímica neural, alguno de sus investigadores cogió En busca del tiempo perdido. ¿Cuál investigador? Lehrer, el que escribió el libro de Proust y la neurociencia, ¿sí? Y comienza a darse cuenta de una cosa. Mientras comenzó a leer el libro de Proust, En busca del tiempo perdido, se comenzó a dar cuenta que esas moléculas que él estaba analizando y esa hipótesis de investigación que tenían se acotejaba muy bien y tenía una relación íntima con lo que estaban tratando de predecir, que estaba en el libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Por supuesto, Proust no era científico, no era neurocientífico. Quizás si existiese en este auditorio una persona experta en Proust, me insultaría por considerar que estoy instrumentalizando la obra de Proust. Proust es analizado de manera deliciosa desde el punto de vista literario. Acá en Colombia hay una persona que es experta en Proust y dice que Proust es el tercer escritor, el tercer literato de la historia universal. Primero, Don Miguel de Cervantes Saavedra, segundo Shakespeare, tercero Proust. Algunos dicen que es Proust incluso antes que Shakespeare, pero es para dar la magnitud de lo que estoy diciendo. Es decir, la forma de relatar, o lo que encontró Lehrer cuando el doctor Kandel lo puso a hacer sus experimentos, es que pudo predecir una posible hipótesis de funcionamiento de la memoria. ¿Qué fue lo que hizo Proust? Proust se encerró a escribir y a rememorar. ¿Y qué fue lo que hizo Lehrer? Lehrer comenzó a hacer esos análisis sobre Proust para hacer las predicciones moleculares del funcionamiento de la memoria. Este es un cuadro muy habitual y una representación muy habitual de Proust, por su asma y por su depresión, y además por su discriminación por dos cosas: por ser homosexual y por ser de ascendencia judía. Ya he hablado de los judíos hasta el cansancio, mis estudiantes no quieren escuchar más, pero sí, ¿qué hacemos? Proust también era judío. La hipótesis compartida entre estos dos autores, es decir, entre Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, ya vamos a ver por qué le dieron el Premio Nobel a Eric Kandel, ¿verdad? Esa es su amante, así lo dice el doctor Kandel, la aplicia, que es una babosa de mar con la cual se hicieron los estudios para describir el funcionamiento bioquímico neural en procesos de aprendizaje y en procesos de memorización. Los dos comparten esa hipótesis. El pasado no pasa nunca. Cuando nosotros queremos ir a un elemento que consideramos está en algún almacén de nuestra memoria, realmente no estamos siendo fieles a ese recuerdo, porque tiene una reelaboración intelectual y porque tiene una connotación propia que la desvirtúa. Por eso los dos insisten en un asunto particular. Lo que nosotros consideramos que es nuestra vida pasada y nuestros recuerdos pasados no existen, no están, ¿sí? Y esto podría parecer un asunto de ciencia ficción, un asunto un poco loco. Quizás si no estuviera hablando de ciencia y no colocara al doctor Kandel, a ustedes les parecería un poco absurdo lo que estoy diciendo. Porque la mente humana siempre está buscando firmezas, ¿sí? Y certezas. Nosotros buscamos firmezas o certezas. Necesitamos reconocer que esa persona que tiene esa cara es nuestra madre, o que esa persona que está dictando la conferencia es el profesor, ¿verdad? Y si no existiera eso, nos desesperaríamos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Realmente yo no soy quien parezco ser, ni ustedes son quienes parecen ser. Vamos a ver cómo es el asunto.
pero es un tanto inquietante, realmente es un tanto desesperante lo que han encontrado en relación con los estudios de la memoria. Adelante. Bueno, estas son las hipótesis que voy a desarrollar en el trabajo. No se preocupen por copiarlas, que a todos les voy a dar o les haremos llegar las filminas. ¿En busca del tiempo perdido o en busca de la memoria? En busca del tiempo perdido es la obra de Proust. En busca de la memoria es la obra del doctor Eric Kandel. Eric Kandel buscó una forma científica de colocar los experimentos que por más de 60 años había desarrollado en el campo de la neurología. Las hipótesis en relación con el estudio o el modelo artístico literario para comprender el cerebro está soportado en las siguientes hipótesis. Primero, existen nuevos modelos en la comprensión del cerebro, y esos nuevos modelos en la comprensión del cerebro, utilizadas por premios Nobel como Kandel, Lehrer y otros, está soportado en el impresionismo y particularmente en las obras de Proust y en las obras de literatos pertenecientes al círculo de artistas impresionistas, 1920-1910, Francia. Esto ya es un hit. ¿Y por qué es un hit? Porque siempre hemos tenido la imagen de que las personas que estudian el cerebro o las personas que estudian la mente son científicos experimentales puros y que el arte es una especie de vagabundería, de relleno, de cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Y eso es realmente una tara. Hoy en día, los grandes modelos en la comprensión del cerebro son modelos artísticos. Las formas más cercanas de predicción del funcionamiento bioquímico neural son a través del arte y no son a través de los experimentos ni pavlovianos, ni skinnerianos, ni todas esas vainas que yo enseño y que me voy a arrepentir de seguir enseñando después de esto que les voy a presentar. 2. Segunda hipótesis. Los modelos tradicionales de la memoria no explican los fenómenos de la misma. Es decir, que todo lo que yo les he enseñado acerca de Pavlov, de Skinner, de ciencia cognitiva implicada en procesamiento de la información es falso. Pero por favor no me odien por eso. La ciencia es así. ¿Sí? La ciencia es así. Es falso que tenemos un almacén de largo plazo y tenemos un almacén de corto plazo. Es falso que nosotros, mientras estamos repasando un material, lo alojamos en nuestra memoria a largo plazo y que simplemente necesitamos un mecanismo de control ejecutivo que hace posible que nosotros busquemos intencionalmente en nuestra mente ese contenido. Discúlpenme. ¿Sí? Es falso que mientras pasamos nuestros ojos y tenemos unos movimientos sacádicos que nos permiten comprender lo que estamos estudiando en algún momento, queda en nuestra mente en un almacén particular y fácilmente podríamos evocarlo. Todos esos modelos, el pavloviano, el skinneriano, el watsoniano, ¿verdad?, están mandados a recoger y los voy a asustar un poco más. Parece ser que Freud tenía la razón. Y Freud es el coco para los conductistas. Pero el modelo más cercano en la comprensión de la memoria es un modelo freudiano y no es un modelo científico, pavloviano ni skinneriano, ni del procesamiento de la información, ni de la ciencia cognitiva, que la venero. ¿Sí? Perdón. ¿No? 3. Particularmente, ¿qué no explica la ciencia tradicional en relación con la memoria? No explica y nunca pudo resolver un asunto que va a poder resolver este modelo que voy a explicar. Y es, ¿por qué razón se elicitan recuerdos de manera de repente cuando no los estamos buscando? ¿Por qué razón cuando estamos caminando y olemos un perfume o tenemos una sensación particular, se elicitan de repente
en nuestra mente algún tipo de recuerdos que si fuésemos a propósito a buscarlos en nuestra mente, jamás aparecerían. Pavlov no solucionó el asunto, Skinner no lo pudo solucionar, Watson no lo pudo solucionar, la ciencia cognitiva tampoco lo pudo solucionar. Y no es por ser mediocre, la ciencia cognitiva por ser mediocre. Las más granadas investigaciones que existen sobre el funcionamiento del cerebro se hacen particularmente en el aprendizaje y en la memoria, no en la lógica ni en la resolución de problemas, se hace particularmente en la memoria. Y nunca pudieron resolver ese asunto. Ni de los déjà vu. Es decir, ¿por qué razón? ¿Quién puede negarse ante la presencia de un déjà vu? ¿Sí me van a entender? Para decir, eso es ficcional, eso no es cierto, algo me está mamando gallo la cabeza. O ¿quién puede negarse al reconocimiento de que existen ciertos detonantes, el clima, el sol, un ambiente particular, un perfume particular, un sabor particular que genera en nosotros y desencadena una serie de recuerdos particulares? Este modelo lo puede explicar, es el modelo proustiano molecular de la memoria. Estamos hablando de una cosa loquísima, ¿sí? 3. El modelo que responde a la pregunta ¿cómo funciona la memoria hoy en día? Es el modelo proustiano molecular. No es el modelo pavloviano, ni skinneriano, ni ningún modelo propio de la psicología que habitualmente estudiamos. 4. No alojamos, esto sí es para volverse loco, no alojamos en el hipocampo los recuerdos como los vivimos. Es decir, un mundo de incertidumbre. No tenemos en el hipocampo, que es la estructura biológica